Y desde hace más de 2 décadas, la capacidad de transporte masivo en la ciudad de Panamá fue rebasada por el número de personas que lo utilizan y que lo requieren. El Metro de Panamá fue la promesa más vendida por el actual gobierno durante la pasada campaña política. La obra de construcción ya se inició, pero sus costos podrían ir mucho más allá de lo que inicialmente fue presupuestado. Magda Maxwell investigó. Veamos. El segundo día de gobierno, el presidente Ricardo Martinelli crea la Secretaría del Metro. A poco menos de cumplir los 2 años de existencia, dio paso a la construcción del proyecto más costoso y ambicioso, el Metro de Panamá. Después de haber adjudicado la obra al consorcio Línea 1, conformado por la empresa brasileña Odebrecht S.A. y la española Fomento de Construcciones y Contratas S.A., obteniendo mejor valor sobre puntaje que el grupo italiano Metro de Panamá. Vamos a tener movilidad, vamos a tener puntualidad sobre todo, que es algo que los panameños no estamos acostumbrados a tener puntualidad en llegar, porque simplemente a veces la gente se queda esperando 1 hora de que llegue un bus, sobre todo los que viven afuera. La línea del metro tendrá una extensión de casi 14 kilómetros con 3 estaciones. Iniciando en los Andes, recorriendo la transísmica para tomar la vía Fernández de Córdoba. Hasta este punto, el metro será elevado. Luego entrará el túnel que irá debajo de la vía España hasta llegar a la intersección con la avenida Justo Arosemena, donde continuará hasta la Plaza 5 de Mayo y finalizará en la terminal de transporte de Albrook. Para nosotros hubiese sido más fácil, por ejemplo, y lo estudiamos, haber hecho un metro elevado, todo elevado en un viaducto, por toda la transísmica hasta Albrook. Pero realmente esa solución adolecía de una cosa importante que un metro debe tener, que es que haga un impacto en la ciudad. Es decir, que entre dentro de la ciudad de manera que la gente pueda llegar cerca de donde están las plazas de trabajo. El total del contrato con Consorcio Línea 1 quedó en 1.452.2 millones de balboas. Pero esta cifra comenzó a variar. La Secretaría del Metro aumentó en 400 millones el costo, porque una serie de obras quedaron pendientes por licitar. Estas cifras se traducen en 132 millones por kilómetro, el costo del Metro de Panamá. La experiencia en República Dominicana. 15 kilómetros y 16 estaciones, con una inversión de cerca de 700 millones, 55 millones por cada kilómetro. Un proyecto muy similar al del Metro de Panamá, utilizando incluso el mismo modelo de tren, el francés Alstom, pero más de 1.100 millones más barato. Hoy conocido como el metro más barato de América. El Metro de Santo Domingo quiso empezar por el final, sin haber agotado la etapa del principio. No hubo un estudio de origen, destino, hacia dónde se movía la gente. No hubo un estudio de suelos para saber cuáles suelos eran de buena calidad y cuáles suelos eran de mala calidad. No hubo un estudio de alternativas. ¿Qué convenía más? Si una opción superficial o una opción soterrada. Para muchos en República Dominicana, el metro ha sido un fracaso. La mayoría sigue usando los buses por lo caro del pasaje, a pesar que el gobierno subsidia el 63% de los 2 balboas con 55 centavos que cuesta. Solo el 10% de 200.000 usuarios lo utiliza. También estuvimos en Bogotá, Colombia, donde a inicios del próximo año se licitará la construcción de la fase 1 del metro. Serán 20 kilómetros, 6 más que en Panamá, con 19 estaciones. 12 kilómetros del metro será subterráneo y 8 en superficie. El costo por kilómetro es de 100 millones por cada kilómetro. 32 millones menos por kilómetro que el de Panamá. Costaría alrededor de unos 40 millones de dólares el estudio y la línea, digamos su construcción, costaría alrededor de unos 2.000 millones de dólares. Esta es una línea que tendría aproximadamente unos 600, 800 mil pasajeros día de tráfico. Los estudios fueron diseñados por un consorcio liderado por CENER y Metro de Barcelona. CENER es una de las firmas de ingeniería más importantes en Europa. Lo conocen en Panamá porque hace parte del consorcio
del consorcio allá y tienen una experiencia vastísima en construcción. Ellos han construido más de 700 kilómetros de metro en el mundo. En Colombia esperan poder integrar el sistema de Transmilenio, su principal transporte masivo en la actualidad, con buses alimentadores y el metro. Pero las críticas surgen por lo costoso de la obra. Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, donde 6 se movilizan en transporte público, proporcionalmente una cantidad mucho mayor a la que utiliza el transporte público en Panamá. Sin embargo, la pregunta suele ser la misma. Si un sistema integral de transporte, incluyendo la construcción de un metro, va a ser la respuesta al problema del transporte y al congestionamiento vehicular en las calles. En Panamá la gente sabe que el metro se empezó a construir. Pero ¿qué tanta confianza hay de que será la solución? Creo que es muy costoso y sabe todo. Poco a poco la gente se va acostumbrando. Tendría que buscarse el punto medio donde la gente, como tiene derecho a un servicio de calidad, también pueda acceder a él a un bajo costo. El costo del pasaje del metro en Panamá sigue siendo un misterio. Si se da un buen servicio, se puede poner un precio favorable, ¿no? Que sea para el gobierno también $1 y algo. El gobierno tendrá que subsidiar en gran parte la operación del metro. Una operación ambiciosa, 20 trenes con 3 vagones cada uno que estarán en marcha cada 90 segundos, transportando a 67.000 personas diariamente entre los Andes y Albrook. La idea es no penalizar al usuario sea cual sea la hora a la que quiere tomarlo. Configurar unidades de 3 vagones, en este caso, lo que nos permite es sacar trenes de la línea e inyectarlos según sea necesario o no. Y lo que hace es vaciar la línea de trenes, que pueden circular a mayor velocidad, pero sin estar gastando inútilmente el material rodante y la energía necesaria de movilizar trenes vacíos en la línea. En 3 años se espera culmine la construcción, tiempo en el que se deberá seleccionar al personal y al operador. Hubo un trabajo intenso y programado de 3 años en el que hay que identificar las necesidades de la línea, seleccionar el personal recorriendo la cadena de dirección desde el director de la futura empresa de Metro de Panamá hasta los operarios de mantenimiento. Otra etapa de la construcción es el pago de compensaciones e indemnizaciones. Aunque hay 35 millones estipulados para esto, la cifra podría ser mayor y encarecería aún más la obra. Adán Yangües es el dueño de esta sastrería. Se encuentra debajo del paso elevado cerca al Instituto Rubiano en San Miguelito. Desde hace 20 años ha sido su sustento y el de su familia. Pero hace 2 meses recibió la visita de trabajadores de la Secretaría del Metro con carta de desalojo en mano. Nos me dieron que teníamos que salir por la construcción del metro y que no iban a pagar lo que era la estructura nada más. Su puesto de trabajo es el punto donde se construirá una de las estaciones del metro. Él solo sabe que tiene que irse. Me siento que voy a quedar en el aire, sin trabajo. Estamos haciendo es ayudando a estas personas, pagándoles todo lo que le costaría hacer esa misma estructura en otro lugar. La Secretaría del Metro reconoce que aún no se ha establecido el número de negocios o personas que tendrán que compensar o indemnizar. El proceso viene andando ya desde hace un ratito y estamos hablando con las otras personas que están dentro de la vía en este momento y que no hemos llegado todavía a ese punto. Pero a todos se les está atendiendo. Pero también está la otra cara, la de los comerciantes que están en la ruta de la construcción. Desde hace más de un mes, la entrada del taller de autos, seguridad y sonido es la cerca donde se ha establecido otra de las trincheras del metro, en la vía Fernández de Córdoba. Allí se construirá la primera estación subterránea. Su dueño teme cerrar porque los carros ya no entran al negocio. Normalmente, como yo dependo de la circulación de los vehículos, por eso yo me ubiqué en esta área. Relativamente ha bajado hasta un 70-80% en los pocos días que lleva. A diferencia del sastre, a estos comerciantes nadie les habló de compensaciones. Aunque la cifra final del metro podría variar, el gobierno ha asegurado al menos $2.300 millones con instituciones financieras internacionales. O sea, se termina de pagar la obra, simplemente cortamos lo que no se utilizó y decimos no necesitamos esta plata,
por favor, la facilidad ya no la necesitamos. Pero así aseguramos, no es que se vayan a dar sobrecostos, o cualquier tema que pueda afectar, o si se decide agregar una estación, quitar una estación, hacer modificaciones, que eso es de idoneidad de la Secretaría del Metro, pero si se decide y afecta el costo, nosotros estamos cubiertos también. El dinero será desembolsado durante la construcción. El financiamiento del metro será pagado por el Estado a un plazo de 18 años. En este caso, el Estado panameño es el que hace frente a los pagos. La deuda externa de Panamá supera los 12.000 millones y solo el metro la aumentará en más del 18%. Entre las obras adicionales que no fueron licitadas en el primer paquete y que ahora incrementan en 400 millones de balboas del precio original, se destacan las siguientes. Escucha bien, 28 millones de balboas para el administrador del proyecto, 40 millones para escaleras y elevadores, 21 millones para reubicación de cables y tuberías. Ahora también se tendrán que pagar 70 millones para la construcción de patios y talleres del metro. 14 millones para las nuevas tuberías de agua potable para la ciudad. 25 millones están destinados para enfrentar cualquier fluctuación de los precios. Bien, como han podido apreciar a lo largo de este TVN Investiga, los grandes proyectos representan un alto nivel de endeudamiento para el país y todo indica que la administración Martinelli está dispuesta a asumir este reto. Los proyectos incluidos solamente en este especial suman más de 5.000 millones de dólares, todas obras licitadas y en etapa de ejecución. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, se calcula que para el año 2015 la deuda pública alcanzará los 15.307 millones de dólares, pero el mismo informe indica que el Producto Interno Bruto seguirá creciendo a buen ritmo, lo que permitiría cubrir esos compromisos financieros. Algunos críticos advierten que no es recomendable aumentar la deuda pública, tomando en cuenta que al final los panameños tendrán que pagarla a través de nuevos impuestos. Si bien las obras que se construyen llevarán al país al crecimiento, siguen sin resolverse temas básicos para la población, como son el alto grado de la pobreza y una deficiente educación pública. Por otra parte, estudios internacionales advierten que se ha detectado en varios países de América Latina la sobrevaloración de los precios en las construcciones de carreteras, hospitales y otras obras. Estas maniobras financieras de endeudamiento no preocupan a la actual administración. Por el tiempo de ejecución y financiamiento, otros gobiernos serán los que deberán enfrentarlas. Los países apuestan por un crecimiento, pero se advierte que hay que medir las consecuencias para que al final no se tenga que adoptar medidas que terminan por afectar economías en desarrollo. Y de esta manera hemos llegado al final. Así es, Iván, no sin antes recordarles que mañana en Noticias AM, Eduardo Linjuem y Castalia Pascual tendrán reacciones sobre lo que hemos presentado hoy en este trabajo investigativo de TVN Noticias. Será hasta un próximo TVN Investiga. Buenas noches. Buenas noches, Panamá. Gracias por estar con nosotros.